Lucas 12, versículos 49 al 59. Lucas 12, versículos 49 al 59. Dice la palabra de Dios: fuego vine a echar en la tierra, y qué quiero si ya se ha encendido. De un, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entrega al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que haya pagado aún la última blanca. En este pasaje, el Señor Jesús lanza una serie advertencia a todos aquellos que, a pesar de haber estado expuestos a la enorme evidencia y a muchas evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Salvador del mundo, esta advertencia es para todos aquellos que se niegan a creer en Él. Cuando el Señor Jesús pronunció estas palabras, todo Israel había sido testigo de las señales, de los prodigios y, hermano, de los milagros que el Señor Jesús hacía. Todos estos eran evidencias de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Él había demostrado por medio de su enseñanza, por medio de sus milagros, el poder que tenía sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, y aún sobre la muerte, y aún su vida sin tacha, sin pecado. Él había demostrado que era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pero, hermano, eh, muchos de la gente que lo escuchaba y los dirigentes religiosos lo rechazaron, rehusaron creer en él. Entonces el Señor Jesús les lanza esta serie de advertencias. Y hay que recordar, hermano, que la Biblia nos enseña que aquellos que no aprovecharon la oportunidad que tuvieron eh, de haber conocido al Hijo de Dios sufrirán eternas consecuencias. Lo trágico de esto, que, hermano, la generación en Israel de ese tiempo tuvo el privilegio de ver al Salvador caminando por sus calles. Muchos tuvieron el privilegio de escucharlo personalmente. Muchos tuvieron el privilegio de ser sanados por él personalmente. Y hay que recordar, hermano, que cuando Cristo fue crucificado, la nación lo rechazó. La Biblia dice claramente, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, hermano, todos aquellos que no aprovechan las oportunidades que Dios les da, hermano, van a sufrir consecuencias eternas. En días pasados me encuentro un amigo y me dice, mira, y encuentro una Biblia nuevecita, me la enseña. Dice, me costó 15 pesos. Y estaba bonita la Biblia. Y ya le iba a decir más que por las carreras, digo, pues, para que veas la oportunidad que Dios te está dando. Le invité, ya sabes, nuestras reuniones. Mira, ya estamos aquí. Sí, sí, ya sé que están aquí, porque me lo encontré aquí en la entrada, estaba yo llegando. Pues ven, sí, sí, sí. A ver, hermano. ¿Y cuánta gente, hermanos, ha tenido muchas oportunidades y muchas evidencias
de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino para salvarnos de la condenación de nuestros pecados. Pero hermano, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 10, y veamos hermano por favor, vamos a comenzar a usar la Biblia. En Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante, ¿lo está viendo? Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Porque si pecáramos, como nos dice ahí, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que, hermanos, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Vea, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Qué nos dice el 31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No hay, hermano, no hay ninguna excusa para todos aquellos que han recibido, hermanos, evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Si una persona menosprecia la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, hermano, si esa persona desprecia el perdón que Cristo nos ofrece en la cruz del Calvario, ¿qué sacrificio queda? ¿Qué se puede hacer? No se puede hacer nada. Entonces, hermano, el Señor Jesús nos lanza esta serie de advertencia, hermanos, para, hermano, no menospreciemos la oportunidad que hoy tenemos. En ese tiempo, la generación, en los tiempos del Señor Jesús, ellos personalmente vieron a Cristo, lo escucharon personalmente. Muchos de ellos recibieron milagros personalmente del Señor Jesús. Ellos, hermano, muchos participaron cuando el Señor Jesús alimentó a miles de personas en 2 ocasiones. Entonces, hermano, al final, como vemos, cuando Cristo fue crucificado, toda la nación estuvo en contra de él. Y cuando lo estaban azotando, ¿qué dijeron ellos? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, diciendo que ellos se hacían responsables por la muerte del Señor Jesús. En nuestros tiempos, hermano, en nuestros tiempos, tenemos muchas oportunidades de conocer el Evangelio, de conocer la palabra de Dios. Tenemos muchos medios de comunicación, hermano. Ya, hermano, no hay pretexto, por ejemplo, aquí en nuestro país y en nuestra comunidad, que la gente diga, yo no supe, yo no conocía. Si la gente, hermano, no quiere creer en el Señor Jesús, no es por falta de evidencia, es, hermano, porque no quiere creer. El Evangelio, hermanos, el Evangelio de salvación nos ofrece paz personal. Y esa paz personal, hermano, viene con la salvación que solamente Cristo ofrece a través de la fe. La nación, usted sabe, uno de los títulos del Señor Jesús es Príncipe de Paz. Pero vemos aquí, hermano, y ese es el título de este mensaje, que Jesús es causa de división. Jesús es causa de división. Aunque la Biblia dice que Él es el Príncipe de Paz, vemos aquí que Él está diciendo no viene a causar paz, sino disensión. Pero hay que entender esto. Cristo nos ofrece una paz personal con Dios. Entonces, hermano, hay 3 serias advertencias, hermano, del peligro de no aprovechar la oportunidad que Cristo nos ofrece de reconciliarnos con Dios. Veamos ahora sí nuestro estudio en Lucas capítulo 12, versículo 49 y 50. Lucas 12, versículos 49 y 50. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta
que se cumpla. Hay que entender esto, hermanos. El Evangelio divide a la humanidad en dos. Los divide entre personas salvas y personas perdidas. ¿Qué es una persona salva? Una persona salva es alguien que depositó su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador y está en un estado de gracia, en un estado de seguridad, que no debe tener el temor de la condenación del infierno. Esa es una persona salva. Aunque todavía nuestra salvación no es completa y total, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Pero esa persona ya está con la seguridad que no va a ir a la condenación. Y los perdidos. ¿Quiénes son los perdidos? Aquellos que no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Y hermano, cuando ellos mueran, van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, lo que conocemos comúnmente como el infierno, entre personas redimidas y no redimidas. Y repito, los que van a pasar la eternidad en el cielo y los que van a pasar la eternidad en el infierno. Y así, hermanos, se divide la humanidad entre gente salva y gente perdida. Cuando nos dice que Jesús vino a echar, hermano, hay que entender que Cristo vino con una misión aquí en la tierra. Vino para salvación, pero también vino para juzgar. En la Biblia, cuando se habla de fuego, el fuego en la Biblia, hermano, se usa, hermano, frecuentemente como una representación del juicio de Dios. ¿Qué es el juicio de Dios? Que Dios evalúa las acciones, los motivos y las palabras de una persona y de acuerdo a sus mandamientos. Si esas personas quebrantaron la ley de Dios y no han confiado en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, hermano, van a ser juzgadas, van a recibir la sentencia del juez en aquel día. Todos conocemos las palabras que el Señor va a pronunciar: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego representa frecuentemente el juicio de Dios. Veamos algunos textos en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 22. ¿Estamos allí? Deuteronomio 32, versículo 22 dice, ¿qué dice el Señor? Porque fuego se ha encendido en mi ira, ¿sí? Y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Dice Dios, fuego se ha encendido en mi ira. La ira de Dios se manifiesta con fuego, el fuego eterno. Igual el Salmo 21. El Salmo 21 está a la mitad de la Biblia, ¿ok? Si por alguna razón no encuentra los textos, ponga mucha atención o puede posteriormente ver, hermano, el video de la predicación. En el Salmo 21, versículo 9, vea la oración del salmista. Los pondrás como ¿qué? Como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira. ¿Y qué nos dice, hermanos? Y fuego los consumirá. ¿Estamos viendo, hermanos? El fuego representa la ira de Dios. El fuego representa el juicio de Dios. Y Cristo dijo, vine a encender fuego. Una de las misiones también de Cristo vino a juzgar al mundo y a los pecadores no arrepentidos. Vamos al Nuevo Testamento, Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, versículo 9. Vea la predicación de Juan el Bautista. Lucas capítulo 3, versículo 9, ¿qué dice? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no daba fruto, ¿qué dice, hermanos? Se corta y se echa en el fuego. Estas palabras, hermano, Juan el Bautista las pronunció, hermano, exhortando a las multitudes que hicieran frutos de arrepentimiento, que no tuvieran una religión hipócrita, una religión superficial, sí que efectivamente se arrepintieran.
Porque hermano les dijo, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Todo árbol que no daba un fruto, ¿qué dice? Se corta y se echa en el fuego. Versículos 16, ahí mismo, y 17. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará, ¿qué nos dice? En Espíritu Santo y fuego. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Y ve el versículo 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que, ¿qué, hermanos? Que nunca se apagará. Hablando, hermanos, del fuego eterno. Hablando, hermano, del infierno. Por eso dice la Biblia claramente, Jesús juntará su trigo. ¿Cuál es su trigo? Todos aquellos que confíen en Cristo como Señor y Salvador, todos aquellos que se arrepientan de sus pecados. Y dice que la paja la echará al fuego que nunca se apaga. Hablando, ¿quién? De aquellos no arrepentidos, aquellos que rechazan el Evangelio, aquellos, hermanos, que rechazan la oportunidad de venir al conocimiento de la verdad, a escuchar palabra de Dios, a arrepentirse. Por eso Jesús dice, Jesús vino a echar fuego. Hay que recordar que Él vino a salvar a los pecadores que se arrepienten, ya sean judíos, ya sean gentiles, pero también vino para juzgar a aquellos que no lo hagan. Mucha gente dice, pues Diosito, ¿verdad? Diosito sabe. ¿Sí has escuchado esas expresiones? Y una vez ganando almas, yo les estaba enseñando a unos jóvenes en la calle y después, hermano, ya les dije Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y allí en el grupo de jóvenes me dijo la muchacha, no, eso no es cierto. Diosito es amor, Diosito nos ama a todos. Diosito no nos va a castigar. Le digo, pero aquí la Biblia lo está diciendo. Y mucha gente quiere nomás creer en ese aspecto de Dios. Sí, hermano, Dios es misericordioso. Y Dios derrama gracia. Y por esa gracia, hermano, y por esa misericordia, es que Dios nos da oportunidades de escuchar el Evangelio. Por esa misericordia, hermanos, que Dios nos da y nos concede tener iglesias. Hermano, aquí ya en estas dos colonias hay 3 iglesias bautistas. Y no son suficientes todavía. Amén, hermanos. No son suficientes. Pero, hermano, Dios nos da la oportunidad y hay que aprovecharla. Y ante tantas oportunidades, si la gente rechaza, hermanos, es cuando dice el Señor Jesús que Él vino a juzgar, a condenar a todos que rechazan el Evangelio. Ve ahí Juan, capítulo 5. Y hermano, por eso cuando cantamos, canten fuerte. Hermano, ya aquí todo el mundo nos escucha. Amén, hermanos. Ni modo que no escuche. ¿Sí? Ya que pongamos las lonas y todo eso, van a saber más que hay una iglesia bautista. Y en aquel tiempo, hermanos, no va a haber excusa para aquellos. Juan, capítulo 5, versículo 22 en adelante. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Seguimos leyendo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermano, por todo el mundo se ha predicado el Evangelio. En nuestra comunidad se ha predicado el Evangelio, pero gente lo rechaza.
Gente rechaza esas oportunidades. Gente, hermano, como dice aquí, el que no honra a hijo. Y lo digo fuerte y quedito. Los testigos niegan al Señor Jesucristo. No lo reconocen como el Salvador. Ellos creen que no necesitan que alguien muera con sus pecados, que muera por sus pecados. Ellos niegan el infierno. Pero hermano, la Biblia está llena, hermano, de versículos que nos enseñan que el juicio de Dios se manifiesta en el fuego eterno que es el infierno. Y para eso Cristo vino. Él vino con esa misión para salvarnos de esa condenación del infierno. Y nada ni nadie nos puede salvar más que solamente el Señor Jesús por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Solamente, hermano, arrepintiendo de nuestros pecados y, hermano, y creyendo en Cristo como Señor y Salvador. Hoy los católicos inician la Semana Santa, la Semana Mayor, dicen, Cuando, hermano, yo el primer día que llegué a una iglesia cristiana, el pastor lo primero que dijo es que no porque lo digan los católicos, sino es que porque todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años deben ser santos para Dios. No solamente en esta semana hay que acordarse de Dios. Y muchos en esta semana, hermanos, inician yendo a la iglesia católica con sus palmitas, ¿sí los ha visto? Y creen que con eso tienen comunión con Dios. Y entre semana, hermanos, en los días santos no se van a bañar. Bueno, así me enseñaba de niño mi mamá, que era católica en ese tiempo. No bañarse, no comer carne, y piensan que así tienen el favor de Dios. Y se ponen a ver películas cristianas, solamente en este tiempo se acuerdan de las películas cristianas. Y se acuerdan de la Biblia. Termina la Semana Santa y se ponen a enjuagarse con agua, a aventarse cubetadas de agua. No solamente ellos, sino a todos. Y una vez ganando almas, me bañaron 3 veces con el muchachito que iba conmigo. Amén, hermanos. Pero así no se obtiene la salvación. La salvación es creyendo en Cristo Jesús como Señor y Salvador, arrepintiéndose de sus pecados. Porque de lo contrario, hermano, de lo contrario, van a sufrir la condenación del fuego eterno. Hay que entender, hermano, que el fuego consume todo aquello que es combustible, todo aquello que se puede quemar, la madera. Ahora en la paja en esos tiempos, ahora en nuestros tiempos hay más combustibles, amén. Los plásticos, los hidrocarburos, hermano, lo toca el fuego y lo consume. Pero, hermano, a todo aquello que el fuego no lo consume, lo purifica, lo purga. Yo trabajé en una fundidora de aluminio. Y, hermano, llegaba todo tipo de aluminio, latas, monosblocks de carros, rines, planchas, todo lo que es aluminio, todo lo que usted se imagina de aluminio, llegaban con sus etiquetas, con su pintura, con sus cables, todo se va al horno. Lo echábamos a un horno, hermano, donde el aluminio se fundía a 900 grados centígrados. Todo eso se consumía. Y, hermano, salía el aluminio fundido. Le decían ellos, hermano, el caldito. Hermano, salía brillante, precioso, reluciente. Eso es lo que hace el fuego. Lo que no consume, lo purifica. Y, hermano, por eso la Biblia habla del fuego de la prueba. Los creyentes, hermano, cuando estamos sumergidos en la prueba, lo que hace la prueba, ¿qué nos hace? Nos purifica, nos limpia. Por eso dice el Señor Jesús, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor Jesús dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado. Hay que entender, hermano, que la palabra bautizo es una palabra griega, baptizo, que significa sumergir, zambullir. De ahí, hermano, en aquellos tiempos cuando teñían las telas, ellos decían que las estaban baptizando. ¿Qué significa? Que las estaban sumergiendo en la tinta. Por eso, hermano, el bautizo bíblico es, hermano, que el creyente sea sumergido totalmente en agua. Porque el bautizo representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No solamente es echarle agüita en la cabecita con una jicarita cuando está recién nacido. Pero esa es otra enseñanza, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús, Él estaba angustiado porque iba a ser bautizado de un bautizo. ¿Qué significa? Que Él, hermano, iba a ser sumergido al juicio de Dios. Cuando Cristo, hermano, estuvo en la cruz del Calvario,
El hermano recibió el juicio de Dios por los pecados de todos los creyentes. ¿Qué significa? Que Cristo en su cuerpo recibió el castigo, el sufrimiento. Mientras estuvo él en la cruz del Calvario, estuvo recibiendo el castigo de Dios. Y por eso él estaba angustiado, no por la debilidad o por el temor al castigo físico, sino que, hermano, él tenía un temor santo, porque en ese momento él iba a cargar, hermano, con todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Él que fue tentado a semejanza nuestra, pero ¿qué nos dice la Biblia? Sin pecado. Mas, sin embargo, ¿qué iba a suceder? Iba a cargar los pecados de todos nosotros. Y todo lo que le sucedió, hermano, en la cruz del Calvario, los azotes, la corona de espina, los golpes con un palo en su cabeza, aparte, hermano, que tenía falta de sueño, falta de alimento y deshidratación, hermano, estar clavados con las alcayatas punzándole, hermano, los nervios de las manos y de los pies, sin poder respirar, y hermano, friccionando su espalda herida ante la madera áspera de la cruz. Estuvo ahí en la cruz 6 horas, y cuando vinieron las tinieblas, hermano, también los judíos asociaban las tinieblas con el juicio de Dios, hermano. En ese tiempo él estaba sufriendo todo el castigo por los pecados de toda la humanidad. Veamos Gálatas capítulo 3. Versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Estamos allí? Dice ahí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué dice, hermanos? Maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esto, hermano, es una sustitución penal. ¿Qué significa? Que Cristo en la cruz del Calvario nos sustituyó. De ahí viene la palabra vicario. ¿Qué significa? Que el lugar que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario y en el infierno, Cristo, hermano, Él recibió, Él se puso en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él sufrió en su cuerpo el dolor y el sufrimiento de la cruz y murió por nuestros pecados. Hay que entender que la paga del pecado es muerte. Y Él con su muerte paga nuestros pecados y nos libra de la maldición de la ley, porque, hermano, en la cruz del Calvario, Cristo recibió la maldición de la ley, recibió la muerte y el sufrimiento. Entonces, hermano, hay que entender que Cristo sufrió en nuestro lugar. Y usted sabe, hermano, cuando Cristo ya iba a entregar el Espíritu, pronunció unas palabras finales. En Juan capítulo 19, Juan capítulo 19, versículo 30. ¿Estamos allí? Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En latín, consumatum est. En griego, tetelestai. ¿Qué significa, hermano? Que ya todo está cumplido. Cuando Cristo lo muere en la cruz del Calvario, hermano, Él satisfizo las leyes, las demandas de la ley. La ley demanda la muerte del pecador, pero Cristo tomó nuestro lugar, nos sustituyó en la cruz del Calvario. Y hermano, Dios descargó su ira a su Hijo Jesús, porque en ese momento Jesús era una ofrenda de pecado. Él estaba cargando los pecados de todos nosotros. Y cuando Cristo muere, ya está completo. Ya no hay nada más que hacer. La salvación ya está pagada. Ya no hay pecado que castigar, porque Cristo murió. Pero, hermano, esos pecados ya están pagados por todos aquellos que creen. ¿Usted me está escuchando? Pero aquellos que rechazan este mensaje, ellos mismos van a cargar con la maldición de su propio pecado. Dice allí en nuestro estudio, Lucas 12,
¿Sí está entendiendo algo? Los veo muy callados, ¿verdad? Espero que... Y a veces no quisiera decir tanto material porque luego veo unos que le está saliendo humo de la cabeza. En Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. ¿Qué es disensión, hermano? División. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Hermano, hay que entender esto. Cuando no hay paz entre los pecadores y Dios, entonces, hermano, no puede haber paz entre las personas. Cuando no hay paz entre las personas por no establecer la paz con Dios, hermano, es cuando surgen las luchas y los conflictos. Sucede que a veces, hermano, hay miembros en una familia que creen en Cristo como Señor y Salvador. Se arrepienten de sus pecados y deciden ser discípulos de Cristo y quieren ser fieles y quieren consagrarse a Dios y quieren que también su familia conozca del Evangelio. Pero ¿qué sucede? Va a haber familias, hermanos, miembros de la familia que van a rechazar el Evangelio, inclusive odian al Evangelio. Y debido a esa incredulidad, a veces ese odio y ese rechazo también lo canalizan a sus familiares. Imaginan a sus familiares que sí creen en el Evangelio. A veces, hermano, no sé si usted ha experimentado rechazo por sus creencias, a veces de familias. Empieza a veces con los extraños, con vecinos, ¿verdad? Ya cuando se enteran que usted no adora a la Virgencita, que usted no quiere cooperar para las fiestas patronales de la Virgencita. ¿No le ha pasado eso, no? Sucede más en los pueblos, ¿verdad? Que piden cooperación durante todo el año para hacerle la fiesta al santo patrón del pueblo. Y usted ya es creyente. No, ya no voy a cooperar. ¿Por qué? Porque ya no creo en eso. Hermano, ¿cuántas cosas no pasan? En la familia, ¿verdad? A veces llega pues un evento, una fiesta, ¿verdad? Y a veces usted sabe que muchas fiestas, bodas, 15 años, presentaciones, primera comunión, pues todos van a la iglesia católica. A ver, hermanos. Ya están todos ahí y bueno, te vamos a agarrar como padrino, ¿verdad? Padrino de la quinceañera. ¿Con qué vas a cooperar? ¿Con los refrescos? ¿Con el arroz? ¿O quieres ser padrino de vino? ¿O de conjunto? ¿O de sonido? ¿Y qué tiene que decir el creyente? No. ¿Por qué no? Pues es que ya no creo en eso. En años pasados, ¿verdad? Una persona que recién venía a la iglesia, eh, por un X tiempo se distanció y después me mandó un mensaje, hermano, sí, te quiero hacer una pregunta así. ¿Es bueno, podemos los cristianos ir a una misa? Como los jóvenes de Babilonia, no es necesario que te demos una respuesta, tú ya sabes. Pero le pregunté, ¿por qué lo pregunta, hermano? Es que una prima se va a casar y me está invitando a la boda y quiere que yo sea su madrina, pero ya le dije que no, que ella dice que qué tiene de malo y que esto, que lo otro. Y hermano, y un creyente con convicción va a encontrar esa oposición y va a encontrar ese rechazo. Y ahí, hermano, es donde vienen ya los conflictos. Es lo que el Señor Jesús está señalando. No vino a traer paz, sino que disensión. Porque, hermano, hay que entender esto. El Evangelio divide, como dije al principio, divide entre los salvos y los perdidos, entre los redimidos y los no redimidos, entre los que van a pasar la eternidad en el cielo y los que van a pasar la eternidad en el infierno. Y hermano, a veces los conflictos más profundos, más dolosos, va a ser dentro de la familia. Y la palabra de Dios nos exhorta que estemos firmes. Pero hermano, ve allí en Mateo capítulo 10, versículo 21.
Mateo, capítulo 10, versículo 21. Mire, hasta qué grado llega la oposición al Evangelio. Mateo capítulo 10, versículo 21. El hermano entregará ¿qué? ¿Lo está viendo, hermanos? Mateo 10, 21, ¿sí lo está viendo? El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres. ¿Y qué, hermano? Los harán morir. ¿Por qué? Por causa del Evangelio, por causa de la persecución. ¿Cuánta gente ha venido, verdad? Y me han dado testimonios de cómo hay enfrentamientos entre ellos por causa del Evangelio. ¿Cuántas esposas han venido conmigo, verdad? Diciéndome, ¿verdad? Los golpes y los maltratos físicos de su pareja, porque su marido no es creyente. ¿Cuántos hermanos han venido conmigo, verdad? Señalándome las luchas, los ataques a la integridad física de familiares creyentes. Y dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Y hermano, tal vez usted, por causa de su fidelidad, por causa de su consagración, tal vez, hermano, por el amor que usted le tiene a sus familiares, ha predicado el Evangelio. Yo, hermano, le exhorto, permanezca fiel. Permanezca fiel. Yo creo que ninguno de nosotros quiere que sus parientes se condenen al infierno, ¿o sí? Creo que no. No creo que usted quiera, ¿verdad? Si todavía tiene a sus padres no creyentes, no creo que usted quiera que se condenen. O su pareja, ¿verdad? Que tal vez a uno dice, sí, pero, hermano, como creyentes debemos desear la salvación de todo el mundo, de la pareja, de los hijos, hermano. ¿Cuántos no creyentes tienen hijos que no son salvos? ¿Cuántos creyentes, hermano, no tienen hijos que, hermano, rechazan el Evangelio? No quieren saber nada del Evangelio. Y toman cuántas excusas y pretextos por no creer en el Evangelio. Y aquí dice que hasta a los hijos se van a levantar contra los padres y los van a hacer morir, hermano. Pero usted permanezca fiel. Hay un texto que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una promesa, dice en Mateo capítulo 19, versículo 29. Mateo capítulo 19, versículo 29. ¿Qué nos dice? Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, ¿qué dice el Señor? Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Tal vez hasta lo hayan desheredado. Tal vez lo hayan sacado, hermanos, del grupo familiar. Tal vez lo hayan echado, tal vez le hayan quitado. ¿Qué importa, hermano, todo eso? Si tenemos la vida eterna y la promesa del Señor Jesús que recibirá que 100 veces más. Permanezca fiel. Usted permanezca fiel. Dé buen testimonio. Conságre hacia Dios. Ore por sus familias. Y hermano, Dios no es injusto y tal vez, hermano, Él les concede un día que sean salvos. Simplemente usted permanezca fiel a pesar de todo. Continuamos, hermano, allí en Lucas, capítulo 12, versículos 54 y 56. Lucas, capítulo 54 al 56. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? En los tiempos del Señor Jesús, hermano, la gente podía prevenir el clima, el pronóstico del tiempo, simplemente con su experiencia y la observación. Cuando salía la nube del poniente, hermanos, al poniente estaba el mar Mediterráneo. Hermano, el mar Mediterráneo, se sabe, se evapora el agua, se forman nubes, se condensa la humedad y luego cae en forma de lluvia.
cuando soplaba el viento del sur, hermano, al sur, hermano, Israel está muy cerca de la línea ecuatorial, hermano, la línea ecuatorial es muy calurosa. Cuando soplaba el viento del sur, pues la gente decía, hará calor, y así sucedía. Y hermano, déjeme platicarle una experiencia personal. Cuando viví en el sur de Veracruz, hermano, la gente de ahí me enseñó también a predecir el tiempo. Y yo ya predecía el tiempo. ¿Sí? Dicen, hermano, usted cuando vea que amanece neblina, ahí en el sur de Veracruz, cuando amanece neblina, es que va a ser calor. Y sí, hermano, despertábamos y hermano, neblina, pero neblina como ya unos 30, 40 metros ya no se veía. Los árboles cubiertos, como nosotros vivíamos en un cerrito, hermanos, así en una colina, veíamos abajo la humedad, como todos los árboles estaban cubiertos de neblina. Ya como a las 8 o 9 se comenzaba a disipar la neblina, pero decían, cuando vea así neblina, hermano, es que va a ser calor. Y hermano, ven un calor, más en los meses de abril, mayo, pero un calorón, hermano, insoportable. Hermano, que se burlaban de mí que había llevado mi calentador de aquí de México. Se burlaban de mí. Cuando, hermano, ya me bañaba con agua de la llave a las 5 o 6 de la mañana. Y, hermano, al mediodía yo quería echarle una barra de hielo al tinaco, hermanos, para bañarme. Eran unos calores de esos extremos. Y también decía, mire, hermano, cuando ve que el sol está caluroso y pica, como que pica, es que va a llover. Y sí había a veces un calor, pero que picaba, así que usted no estaba a gusto, no seco, hermano, bueno, y llovía, y unos tormentones de 10, 12 horas. Entonces, hermano, el Señor Jesús está diciendo, ¿cómo pueden distinguir el tiempo, el clima, y no están distinguiendo este tiempo? En esos tiempos, hermano, ellos debieron haber estado atentos a lo que el Señor Jesús hacía. Todos los milagros que el Señor Jesús hacía apuntaban que Él era el Mesías prometido. Hasta Juan el Bautista le mandó preguntar, cuando le llegaron noticias allá en la cárcel a Juan el Bautista, de los milagros, de las señales que Jesús hacía, le mandó preguntar por medio de unos discípulos. Y le preguntaron, ¿eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro? Y le dijo el Señor Jesús, díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan y a los pobres es predicado el Evangelio. ¿Qué significa? Esas eran las señales que el Mesías ya había llegado, que era el tiempo de la visitación de Dios a su pueblo Israel. Pero ¿qué sucedió? Por eso se le dice al Señor Jesús, por hipócritas, porque no quisieron reconocer a Jesús como el Mesías que ellos estaban esperando. Ellos esperaban un líder militar que expulsara a los romanos de Israel. Ellos querían un Mesías conquistador que derrotara a todos sus enemigos. Pero ¿cómo llega Jesús diciendo? Al que te hiera una mejilla, ¿qué dice? Ponle la otra. Y si uno te obliga a llevar una carga, una milla, ¿qué dice? Tú llévala dos. Orad, ¿qué dice el Señor Jesús? Orad por vuestros enemigos. Bendecid a quienes os maldicen. Y por eso, hermano, rechazaron al Señor Jesús. Rechazaron al Señor Jesús, hermano, porque Él expuso, hermano, su hipocresía, lo superficial de su religión. Entonces, hermano, por eso rechazaron al Señor Jesús y no vieron las señales de los tiempos. Ahora en nuestros tiempos, hermano, nos está ocurriendo lo mismo. Hay muchos creyentes que no se dan cuenta de las señales que los tiempos nos están dando. Todos esto de las enfermedades, de las plagas, todos los fenómenos sociales que están sucediendo. La Biblia dice que en los tiempos postreros habrá tiempos peligrosos. Habrá hombres que amadores de sí mismos. Y le voy a decir algo y muchos hasta se van a enojar conmigo. Las redes sociales desataron un fenómeno. Las selfies. ¿Sí? Hay unos que no, ¿verdad? Yo de por sí yo no me gusta ni verme en el espejo, ¿verdad? Pero hermano, ¿cómo en la red social hay gente que se toma selfies y selfies y selfies y selfies y las publica? No, ya dije, ya no voy a hablar de asuntos personales, hermano, pero tengo un amigo
de años, ¿verdad? De cuando andábamos en aquellos tiempos en el mundo. Y me contactó por Facebook y, ¿qué tal? Y nos pusimos al día y esto quiero. Y hermano, ya está igual de viejo que yo, igual de viejo que yo. Y se toma selfies, hermano, diario. Cuando va al trabajo, cuando regresa, cuando está en la casa. Hasta inclusive hace un collage, o sea, un, un collage es donde pone varias fotos de él en varias situaciones. Yo dije, bueno, ¿qué no se aburre de sí mismo? Hermano, ese es un aspecto de aquellos que se aman a sí mismos. Amén, hermano. Hermano, dice la Biblia, la violencia se va a desatar, oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Se ha escuchado las noticias, hermano? El atentado que hubo en Moscú, que están diciendo que los ucranianos, al último hermano, que es esta secta islámica ISIS, que ya el presidente ya amenazó que, hermano, ¿se ha sabido usted la amenaza nuclear, hermano, que hay entre la OTAN y Rusia? ¿Sí sabe usted de eso? Que ya Rusia se puso sus ejércitos en los límites de Finlandia. ¿Sí sabe usted la amenaza de Norcorea hacia los Estados Unidos? Y que se atacan a Rusia, la OTAN, China y la Corea del Norte van a responder. O sea, dice alguien, nomás están picudeando. A ver, a ver, a ver, a ver. Nomás entra y vas a ver. Así están las naciones, hermano. Esos son rumores de guerras. Y el Señor Jesús claramente dijo, cuando veas que todas esas cosas están sucediendo, sabéis que el tiempo ya está cerca. Todo está apuntando, hermanos. Todo está apuntando. Hay un texto que dice que cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Y hermano, ya con estos aparatos, hermano, lo que suceda en cualquier parte del mundo, tú en unos segundos ya te estás dando cuenta de lo que está pasando. Todo se está cumpliendo. Todo está apuntando, hermano, hasta que Cristo venga. Entonces, hermano, hay que reconocer los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo, hermano, el tiempo en que ya Cristo viene otra vez. Entonces, hermano, ¿cómo podemos estar indiferentes a rechazar todas las ofertas que el Evangelio nos hace de reconciliarnos con Dios? Por último, Lucas capítulo 12, versículo 57. Lucas capítulo 12, versículo 57 al 59. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sé que te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última cuenta. Una ilustración, hermano, de la vida real que tiene situaciones espirituales. Aquí dice que si alguien te demanda, y más que nada por un asunto comercial, si tú tienes una deuda, te demanda y te va a llevar al juez y te van a meter a la cárcel hasta que pagues todo. Dicen los abogados, más vale un buen arreglo que un mal juicio. ¿Se ha escuchado esa palabra? ¿Qué significa? Antes de entrar mejor a un juicio, arréglate. Más si estás acusado y demandado y sabes que las llevas de perder. Mejor, ¿sabes qué? Arréglate antes. Hermano, Cristo nos ofrece las buenas nuevas de salvación. Hermano, perdón total y gratuito a quienes creen en Jesucristo. Aquellos que creen en Jesucristo, hermano, no van a enfrentar al juicio. Por eso la Biblia dice, arréglate con tu adversario antes de que te entreguen al juez, el juez al alguacil, y el juez te meta a la cárcel y no saldrás de allí hasta que hayas pagado todo. Usted sabe, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Cuando uno muere, ya no hay oportunidad. Creen, hermano, ahorita los escuchó pasar la procesión. Ellos creen en un purgatorio. Ellos confían que cuando mueran, que sus familiares les paguen unas misas y les recen el novenario y que con eso van a salir su alma del purgatorio. Hermano, pero el purgatorio no existe. Amén, hermanos. El cielo o el infierno.
Y si te vas a arreglar con Dios y si quieres purgar tus pecados, es hoy, confiando en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Porque cuando ya uno muere, ya no hay oportunidad. Y usted sabe, la paga del pecado es la muerte. ¿La muerte en dónde? En el infierno. ¿Y cuándo vas a salir del infierno? Nunca. Nunca. Hermano, porque ya Cristo los pagó en la cruz del Calvario. Pero aquellos que rechazan esa oferta, es lo que la advertencia que el Señor Jesús está haciendo. Usted sabe que el Señor Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera, pero tiene que ser hoy. No ya cuando me muera en mi lecho de muerte. Ojalá Dios nos concediera eso, que muramos de viejos en nuestra cama, alrededor de todos, que nos podamos despedir. Pero a veces no sucede así. Vea el último texto en Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías capítulo 55, versículo 6. ¿Lo está viendo, hermanos? Buscad al Señor cuando, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está ¿qué? Cercano. ¿Cuándo es eso? Hoy. Hoy. No lo dejes para mañana. No lo dejes para después. Yo sé que muchos son miembros de iglesia. Yo no quiero poner, hermano, en duda su salvación. Ni puedo asegurar que usted es salvo. Eso solamente lo sabe usted y Dios. Pero hoy póngase a cuentas con Dios. Búsquele hoy, mientras pueda ser hallado. Hermano, no rechace las oportunidades que Cristo nos está dando. Tenemos una iglesia, tenemos Biblias, tenemos predicadores, tenemos programas de radio, tenemos folletos, tenemos celulares, tenemos tabletas, tenemos computadoras, tenemos internet. Hermano, el Evangelio está por todas partes. ¿Qué más evidencia quiere? ¿Qué más quiere que Dios haga? En su corazón está la respuesta. No rechace hoy la oportunidad que Dios nos da a través de Cristo Jesús de tener nuestra salvación. Inclinemos, por favor, hagamos una breve oración. Padre Dios, gracias por este tiempo. Gracias, mi Dios, que estamos viviendo unos tiempos en que tenemos acceso a la Biblia, a la palabra de Dios, en que tú has derrochado un sinnúmero de recursos por los cuales podemos conocer acerca del Evangelio y que nos da evidencias que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, para todos aquellos que depositen su fe en Él como Señor y Salvador. Padre, hay muchos familiares que no creen. Hay muchos familiares que se oponen, inclusive que nos rechazan y nos odian. Ayúdanos a permanecer fieles, a tener compasión de ellos, a seguir orando por ellos, a darles buen testimonio, por si quizás un día les concedas el arrepentimiento. Y Padre, como dice la Escritura, cada día es una muestra de la misericordia de Dios. Cada día es una muestra de la paciencia de Dios que no quiere que nadie perezca, sino que proceda del arrepentimiento. Convenza que hoy alguien se ponga en serio, que se niegue a sí mismo y sea un verdadero discípulo del Señor. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Amén.